antes de la aparición de la civilización sumeria, hubo otras culturas y pueblos que habitaron diferentes regiones del mundo. Si bien el concepto de raza no es del todo adecuado para describir a estas antiguas culturas, es más preciso hablar de civilizaciones o pueblos que existieron antes que los sumerios. Algunas de las más destacadas son: 1. Cultura de Jarmo. 7000 a.C. En la región que luego sería conocida como Mesopotamia, la cultura de Jarmo es una de las más antiguas conocidas. Se ubicaba al noreste de lo que luego fue Sumer. Los habitantes de Jarmo ya practicaban la agricultura y la domesticación de animales. 2. Natufienses. 12,500 a.C. y 9,500 a.C. Este pueblo del Levante, actualmente Israel, Palestina, Líbano y Siria, es considerado uno de los primeros en adoptar un estilo de vida sedentario, justo antes de la aparición de la agricultura. Los natufienses se dedicaban a la caza y la recolección, y sus asentamientos sedentarios son anteriores a la invención de la agricultura. 3. Cultura de Çatalhöyük. 7,500 a.C. y 5,700 a.C. En lo que hoy es Turquía, esta antigua ciudad es una de las primeras grandes comunidades sedentarias conocidas, con una vida comunitaria altamente desarrollada. Aunque no desarrollaron escritura, su arquitectura y arte son testimonio de una cultura avanzada. 4. Cultura del Valle del Indo. Harappa 3300 a.C. Esta cultura surgió en paralelo a los sumerios y, aunque floreció después, había pueblos en la región del Indo antes del surgimiento de esta gran civilización. Los habitantes del Valle del Indo desarrollaron una escritura aún no descifrada, grandes ciudades y una avanzada planificación urbana. 5. Poblaciones neolíticas del Levante y Anatolia. Estos grupos, que existieron mucho antes de los sumerios, 9,000 a.C. en adelante, desarrollaron la agricultura, domesticaron animales y crearon asentamientos permanentes. La transición de una sociedad cazadora-recolectora a una agrícola fue clave en la formación de civilizaciones posteriores como la Sumeria. 6. Göbekli Tepe. 9,500 a.C. Este sitio arqueológico en el sureste de Turquía es uno de los más antiguos del mundo y presenta estructuras monumentales construidas por sociedades cazadoras-recolectoras, lo que demuestra que grandes complejos ceremoniales existieron mucho antes de la aparición de las primeras civilizaciones urbanas. En resumen, antes de los sumerios, existieron pueblos y culturas que sentaron las bases para el desarrollo de civilizaciones avanzadas, aunque los sumerios fueron de los primeros en crear ciudades, organizar sociedades complejas y desarrollar la escritura. De modo que la civilización sumeria desempeñó un papel clave en la creación y escritura de algunos de los primeros textos religiosos conocidos. Estos textos se escribieron en idioma sumerio utilizando la escritura cuneiforme. Los sumerios no solo fueron pioneros en la creación de textos religiosos, sino también en la conceptualización de una mitología rica y compleja que influyó en culturas posteriores. Textos religiosos y mitología sumeria. Los sumerios desarrollaron un extenso panteón de dioses y deidades que regían diferentes aspectos del mundo natural y de la vida cotidiana. Los textos religiosos eran utilizados para contar historias sobre estos dioses, realizar rituales y ofrendas, y establecer códigos morales y éticos. Entre los textos más conocidos están: 1. Los himnos a los dioses. Estos himnos eran oraciones o alabanzas a los dioses, escritos para honrarlos y pedirles favores. Cada ciudad sumeria tenía su dios protector, como Enlil en Nippur, o Inanna en Uruk, y se creía que estos dioses debían ser honrados para asegurar el bienestar de la ciudad. 2. Poema épico de Gilgamesh. Aunque la versión completa de este poema proviene de la posterior civilización acadia, la historia de Gilgamesh tiene raíces sumerias. El héroe Gilgamesh es descrito interactuando con los dioses y enfrentándose a dilemas humanos y divinos, como la búsqueda de la inmortalidad. Las primeras versiones de la historia ya existían en la literatura sumeria. 3. Los mitos de creación sumerios. Los sumerios también escribieron sobre la creación del mundo. Uno de los textos más antiguos es el Enuma Elish, que aunque es más famoso en su versión babilónica, tiene sus raíces en la mitología sumeria. Describen cómo los dioses crearon el universo y la humanidad. 4. Los textos funerarios y los mitos del inframundo. Los sumerios creían en una vida después de la muerte, y algunos de sus textos describen el viaje del alma hacia el inframundo, gobernado por la diosa Ereshkigal.
Estos textos incluían oraciones y rituales que debían realizarse para asegurar un paso seguro al más allá. La invención y escritura de textos religiosos. Es importante señalar que los textos religiosos no eran vistos como invenciones en el sentido moderno de la palabra, sino como una representación fiel de las creencias que los sumerios tenían sobre el mundo espiritual. Estos textos eran considerados sagrados y reflejaban una cosmovisión en la que los dioses y los humanos estaban profundamente entrelazados. La escritura cuneiforme permitió a los sumerios registrar y transmitir estas creencias religiosas, convirtiendo sus ideas en parte de una tradición escrita que fue transmitida a civilizaciones posteriores, como la acadía, la babilónica y la asiria. Así, los mitos sumerios influyeron enormemente en las religiones mesopotámicas y dejaron una huella en la historia de las religiones antiguas. Por lo tanto, la aparición de la escritura sumeria facilitó la creación y preservación de textos religiosos y mitológicos que no solo sirvieron para las ceremonias religiosas de la época, sino que también influyeron en las creencias espirituales y religiosas de civilizaciones posteriores. Desde una perspectiva moderna, puede decirse que las ideas religiosas de los sumerios, como las de muchas otras culturas antiguas, fueron construcciones culturales basadas en su comprensión del mundo y su necesidad de explicar los fenómenos naturales, sociales y espirituales. Ellos crearon un panteón de dioses para dar sentido a su entorno, como el clima, la fertilidad, la muerte, la guerra y otros aspectos de la vida cotidiana. Es importante recordar que para los sumerios y otras civilizaciones antiguas, estos dioses no eran vistos como ficticios, sino como una parte real y fundamental de su cosmovisión. La religión en su contexto no era simplemente invención o ficción como la entendemos hoy, sino una interpretación de su realidad, formada por las observaciones de la naturaleza y su propia experiencia de la vida. Creación de dioses y textos religiosos. Los sumerios, como muchos otros pueblos, crearon mitos y dioses basados en sus propias necesidades y entorno. Enlil, dios del viento y de las tormentas, era visto como una fuerza que controlaba la agricultura y los destinos. Inanna, la diosa del amor y la guerra, reflejaba aspectos duales de la vida, tanto la fertilidad como el conflicto. Anu, el dios del cielo, y el Shkigal, la diosa del inframundo, representaban los cielos y la muerte, respectivamente. Estos dioses eran vistos como manifestaciones de fuerzas superiores que regían sobre la naturaleza y la sociedad humana. Los sumerios no tenían acceso al conocimiento científico moderno para explicar muchos de los fenómenos que enfrentaban, tormentas, inundaciones, sequías, y muerte, por lo que desarrollaron historias y mitologías que reflejaban sus intentos de entender y controlar su entorno. Textos religiosos como una forma de comprender el mundo. Los textos religiosos sumerios no fueron inventados con la intención de engañar, sino más bien como un medio para plasmar su visión del mundo. Los mitos, himnos y oraciones reflejaban cómo entendían su lugar en el universo y cómo creían que podían interactuar con las fuerzas divinas para mejorar su vida y su futuro. Estos textos eran profundamente respetados y considerados sagrados, y se utilizaban en rituales religiosos, festivales y ceremonias. Para los sumerios, la religión era una herramienta esencial para la cohesión social y para asegurar el bienestar de la comunidad, la agricultura y la estabilidad política. Perspectiva moderna y contexto histórico. Desde la perspectiva actual, donde el conocimiento científico ha reemplazado muchas explicaciones míticas del mundo, podemos considerar los dioses y textos sumerios como invenciones culturales. Sin embargo, es fundamental entender que, para los sumerios, estas creencias no eran ficticias, sino representaciones válidas y sagradas de realidades espirituales y naturales que ellos experimentaban. Las religiones antiguas, incluidas las de los sumerios, sirvieron como formas de organizar y dar sentido a sus vidas, y sus textos religiosos desempeñaron un papel crucial en la historia de la humanidad, al influir en las religiones posteriores, como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Los dioses y la religión de los sumerios, como en muchas otras culturas antiguas, nacieron como una forma de dar sentido a las fuerzas de la naturaleza y a los fenómenos que no podían explicar con el conocimiento que tenían en ese momento. La religión servía como una manera de interpretar el mundo que los rodeaba, en un intento de controlar o apaciguar esas fuerzas que influían directamente en su vida cotidiana. Relación entre dioses y la naturaleza. Fuerzas naturales como manifestaciones divinas. Los sumerios observaron el poder de la naturaleza, tormentas, inundaciones, el ciclo de las estaciones, el crecimiento de los cultivos, y lo asociaron con seres divinos que creían controlaban estas fuerzas.
Por ejemplo, Enlil, dios del viento y de las tormentas, estaba vinculado al clima, el cual era esencial para la agricultura. Nana, Sin, el dios de la luna, era asociado con el ciclo lunar y su influencia sobre las mareas y la agricultura. Utu, Shamash, dios del sol, se relacionaba con la luz solar y la justicia. Desconocimiento de las causas naturales. Al no entender los mecanismos científicos detrás de estos fenómenos naturales, como los movimientos planetarios, el clima, o el crecimiento de los cultivos, los sumerios pensaban que estos eventos eran manipulados por seres divinos. Las inundaciones periódicas del río Tigris y el Éufrates, que beneficiaban la agricultura pero a veces causaban destrucción, se atribuían a la voluntad de los dioses. Necesidad de control y orden. Para los sumerios, la vida era impredecible, y las fuerzas naturales podían ser tanto benévolas como destructivas. Los dioses se consideraban poderosos seres con personalidades cambiantes, que podían enfadarse o alegrarse, por lo que los rituales y los sacrificios eran necesarios para apaciguarlos y garantizar su favor. Ejemplos de cómo la naturaleza influyó en la creación de dioses. Inanna, diosa del amor y la guerra. Esta diosa representaba el poder dual de la fertilidad, en relación con la tierra fértil y la reproducción, y la guerra, conflictos y destrucción, mostrando cómo las mismas fuerzas podían ser creativas y destructivas al mismo tiempo. Enki, dios de las aguas y la sabiduría. Al vivir en una región marcada por los ríos, los sumerios veneraban a Enki como dios de las aguas y de la creación. El agua era vista como una fuente de vida y prosperidad, pero también como algo que, si no era controlado, podía causar devastación. Religión como respuesta a lo desconocido. Al no tener conocimiento científico sobre meteorología, astronomía o biología, los sumerios atribuyeron eventos importantes como las estaciones, las lluvias o la sequía a la intervención de dioses. Sus historias sobre la creación del mundo, los mitos sobre el ciclo de vida y muerte, y los rituales religiosos estaban diseñados para conectar sus experiencias con la voluntad de estas entidades divinas. La religión sumeria nació de la necesidad de los seres humanos de comprender y dar sentido a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Al no poder explicar fenómenos como las tormentas, las crecidas de los ríos o las enfermedades, los sumerios imaginaron que estos eventos eran controlados por dioses. Así, los dioses sumerios no eran solo invenciones arbitrarias, sino representaciones simbólicas de las fuerzas que percibían a su alrededor. Los rituales religiosos y textos sagrados que crearon estaban dirigidos a mantener una relación armoniosa con esas fuerzas, que consideraban vitales para su supervivencia. Desde una perspectiva científica y racionalista, podríamos llegar a esta conclusión. Los fenómenos naturales, que en tiempos antiguos eran atribuidos a dioses o seres sobrenaturales, hoy se entienden como procesos naturales que obedecen a leyes físicas. A medida que la ciencia ha avanzado, ha explicado fenómenos como el clima, el ciclo de las estaciones, los desastres naturales, la vida y la muerte a través de teorías y principios basados en la observación y la evidencia. Comprensión moderna de las fuerzas de la naturaleza. Fenómenos meteorológicos. Los antiguos sumerios creían que dioses como Enlil controlaban el viento y las tormentas. Hoy en día, sabemos que los fenómenos climáticos son causados por interacciones entre la atmósfera, los océanos, y la energía solar. Agricultura y fertilidad. Los ciclos agrícolas y la fertilidad de la tierra se atribuían a dioses como Enki o Inanna. Ahora entendemos estos procesos en términos de ciclos biológicos, fertilización, agua, y el impacto de la luz solar. Inundaciones y terremotos. Estos eventos fueron vistos como castigos divinos o expresiones de la ira de los dioses. Ahora sabemos que las inundaciones son parte del ciclo hidrológico y que los terremotos son causados por movimientos de placas tectónicas. ¿Significa esto que no existe un dios o dioses? Para muchas personas, el avance del conocimiento científico ha debilitado la necesidad de atribuir fenómenos naturales a deidades. Desde esta perspectiva, la falta de evidencia científica para la existencia de seres sobrenaturales lleva a la conclusión de que los dioses son construcciones culturales, creadas para explicar lo que las personas antiguas no comprendían en su momento. Perspectivas ateas y agnósticas. Ateísmo. Aquellos que se identifican como ateos generalmente sostienen que no existe evidencia de que un dios o dioses sean necesarios para explicar el mundo y, por lo tanto, no creen en la existencia de seres sobrenaturales. Agnosticismo. Los agnósticos, por otro lado, sostienen que la existencia o no existencia de Dios es algo que no se puede conocer con certeza.
Para ellos, no hay suficiente evidencia para afirmar categóricamente que Dios exista o no. La perspectiva religiosa. A pesar del avance del conocimiento científico, muchas personas en todo el mundo continúan creyendo en la existencia de un dios o de dioses, no necesariamente para explicar fenómenos naturales, sino como una fuente de significado espiritual, moral y existencial. Para los creyentes, la fe en un ser superior no depende únicamente de la falta de explicaciones naturales, sino de la experiencia espiritual, la tradición y la creencia en lo trascendental. Desde una visión científica y racionalista, se puede concluir que las fuerzas de la naturaleza son fenómenos naturales que no requieren la intervención de dioses para ser explicadas. Los avances en el conocimiento nos han permitido comprender mejor estos procesos sin la necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. Sin embargo, la creencia en un dios o dioses sigue siendo una cuestión de fe y espiritualidad para muchas personas, a raíz de las creencias religiosas antiguas, como la de los sumerios. Entonces no solo es una cuestión de explicación de fenómenos naturales. La decisión de aceptar o rechazar la existencia de lo divino depende de las convicciones personales y el marco filosófico desde el cual cada individuo aborda estas preguntas. Por otro lado, desde una perspectiva crítica o secular, se podría trazar un paralelo entre las creencias de los sumerios y las creencias religiosas modernas, en el sentido de que ambas surgen como respuestas a la necesidad humana de entender el mundo, darle sentido a la existencia y enfrentar lo desconocido. Tanto los sumerios como las personas religiosas hoy en día buscan explicaciones para cuestiones complejas, como el origen del universo, el propósito de la vida y el significado de la muerte, aunque lo hacen en contextos culturales, históricos y científicos muy diferentes. Comparación entre los sumerios y las creencias religiosas modernas. Necesidad de explicación. Los sumerios crearon dioses y mitologías para explicar fenómenos naturales que no podían entender con los conocimientos de su tiempo. En muchas religiones modernas, aunque el conocimiento científico ha avanzado, las creencias en un dios o dioses todavía responden a la necesidad de encontrar sentido y propósito más allá de lo que puede explicar la ciencia. Miedo y control sobre lo desconocido. Los sumerios, como otros pueblos antiguos, trataban de aplacar a las fuerzas naturales, percibidas como personificaciones divinas, mediante rituales y sacrificios. De manera similar, algunas personas religiosas modernas buscan en la fe consuelo y protección frente a lo impredecible o incomprensible, como la muerte, el sufrimiento o el destino. La ignorancia no necesariamente literal. Cuando se menciona ignorancia, en este contexto, puede referirse a la falta de conocimiento científico que los sumerios tenían sobre el mundo natural. Sin embargo, es importante distinguir que muchas personas religiosas actuales no son ignorantes en un sentido absoluto, sino que eligen interpretar el mundo de una manera espiritual o basada en la fe, incluso conociendo las explicaciones científicas. La diferencia en la comprensión de las fuerzas naturales. Los sumerios crearon dioses para explicar directamente fenómenos físicos como las tormentas o las cosechas. En las religiones contemporáneas, muchas personas ya no atribuyen fenómenos naturales como la lluvia o los terremotos directamente a la intervención divina, sino que ven a Dios o los dioses como fuentes de significado moral, existencial o espiritual, más allá de la naturaleza. Fe versus ciencia. Para aquellos que adoptan una postura secular, agnóstica o atea, la ciencia ofrece explicaciones satisfactorias para la mayoría de los fenómenos que antes se atribuían a dioses, lo que reduce la necesidad de creencias sobrenaturales. Desde esta perspectiva, las creencias religiosas podrían considerarse como una extensión de lo que hicieron los sumerios. Respuestas basadas en la necesidad humana de entender el mundo y lidiar con lo desconocido. Diferencias importantes. Sin embargo, hay una diferencia clave entre los sumerios y los creyentes modernos. Hoy en día, muchas personas religiosas tienen acceso al conocimiento científico, pero deciden creer en un dios o dioses por razones que no están necesariamente relacionadas con la explicación de los fenómenos naturales. Para muchos, la religión es más una cuestión de espiritualidad, ética, identidad cultural y búsqueda de sentido, más que una necesidad de explicar lo inexplicable. Si bien es cierto que las religiones, tanto antiguas como modernas, han surgido como una manera de enfrentar lo desconocido, el paralelo entre los sumerios y los creyentes modernos no es completamente exacto. Los sumerios crearon dioses principalmente para explicar los fenómenos naturales, mientras que las religiones actuales, aunque puedan tener raíces en las mismas necesidades, ahora cumplen una función más amplia en términos de significado espiritual, moral y comunitario.
Para algunos críticos, la fe religiosa puede verse como una extensión de las mismas invenciones que hicieron los sumerios, pero desde un punto de vista más amplio, también puede ser una forma de satisfacer otras necesidades humanas profundas que la ciencia no aborda completamente. Por otro lado está lo que se relaciona con una visión de la realidad basada en principios energéticos y vibracionales, que no necesariamente requiere la creencia en un dios o deidades para encontrar significado, bienestar o felicidad. Esta perspectiva, centrada en la energía como fundamento de todo lo que existe, ofrece una manera alternativa de comprender el mundo, nuestras emociones y nuestras experiencias sin la necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. La energía como base de la realidad. En términos científicos y físicos, todo en el universo está compuesto de energía en diferentes formas. La materia, las emociones, los pensamientos, incluso nuestras experiencias subjetivas, pueden verse como manifestaciones de energía en diversas frecuencias o estados vibratorios. La física moderna, especialmente a través de la teoría cuántica, ha revelado que a nivel fundamental, la materia y la energía son intercambiables y que todo lo que percibimos como sólido o tangible es en realidad una manifestación de energía organizada de manera específica. La espiritualidad y la energía. Desde esta perspectiva, la espiritualidad también puede entenderse como una forma de experimentar y manipular las energías sutiles. Las prácticas religiosas y espirituales, como la meditación, la oración o los rituales, pueden cambiar los estados emocionales y mentales de las personas, lo que podría interpretarse como un ajuste en su frecuencia vibratoria. Muchas personas reportan sentirse bien o en paz después de participar en prácticas espirituales, lo que, en lugar de ser una intervención divina, se explica como un cambio en la energía interna, que influye en su estado emocional y mental. Al cambiar nuestra energía, también podemos influir en nuestra percepción de la realidad, lo que se traduce en sentimientos de felicidad, paz o satisfacción. La responsabilidad personal en el bienestar. Según esta visión, cada persona tiene el poder de gestionar su propio bienestar, ya que nuestra energía y vibración interna determinan en gran medida cómo nos sentimos y experimentamos el mundo. Esto significa que, en lugar de depender de un dios o deidades para encontrar paz o felicidad, cada individuo puede aprender a regular y transformar su propia energía para crear estados de bienestar. Este enfoque pone la responsabilidad del bienestar y el destino en manos de la propia persona. Si entendemos que nuestras emociones, pensamientos y acciones son formas de energía, entonces podemos trabajar conscientemente para elevar nuestra frecuencia vibratoria, cultivando actitudes y comportamientos que nos hagan sentir más equilibrados, plenos y felices. La ciencia y la felicidad sin la necesidad de dioses. Desde esta comprensión, la felicidad no depende de creencias religiosas o de la intervención de seres sobrenaturales, sino de cómo manejamos nuestra propia energía. La ciencia moderna, especialmente en campos como la psicología positiva o la neurociencia, ya ha demostrado que nuestras emociones y bienestar pueden mejorarse mediante prácticas como la meditación, el ejercicio, la gratitud o el cultivo de relaciones saludables, sin necesidad de recurrir a la religión. La comprensión de la energía como la base de todo sugiere que podemos transformarnos a nosotros mismos y nuestras vidas mediante la conciencia y la intención, dirigiendo nuestras acciones y pensamientos hacia estados más elevados de felicidad y satisfacción. La comprensión de que todo, incluida la espiritualidad y las emociones, es energía, abre la puerta a una forma de vida que no depende de la creencia en dioses o deidades para encontrar bienestar o significado. En lugar de depender de fuerzas externas, esta perspectiva empodera a cada individuo para ser responsable de su propio destino y bienestar, comprendiendo que mediante el manejo de su propia energía, puede transformar sus experiencias. Por lo tanto, la felicidad, la paz y el equilibrio pueden lograrse a través del conocimiento y la gestión consciente de nuestras propias frecuencias vibratorias y energías internas, sin la necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales.